De la información de primera página a través de los 91.9 FM de Javeriana Estéreo. Por nuestra página también nos pueden escuchar vía streaming en las diferentes plataformas y también nos pueden ver a través del canal Claro 458 y en el canal de YouTube de Primera Página Colombia, donde estamos en vivo. Máximos históricos, bolsas ganando, emergencia económica en Colombia y mucho más vamos a estar hablando en los próximos minutos, pero empecemos con la información internacional y sobre todo un dato del que hablamos ayer que estaba muy atento el mercado, y es el de las nóminas no agrícolas, la creación de puestos de trabajo que aumentaron en 130.000 puestos en el mes de enero, superando significativamente las expectativas de los economistas. La tasa de desempleo cayó de 4,4% al 4,3%, lo que indica que resiliencia del mercado laboral en Estados Unidos. El informe alivió sin duda algunas preocupaciones sobre una desaceleración económica, pero también redujo la expectativa de recortes inminentes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos. La economía estadounidense creó muchos más empleos entonces de lo que estaba previsto, y esto señales de estabilidad que pueden sin duda influir en las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, no solamente en la próxima reunión, sino de aquí en adelante, este 2026. El mes pasado, las nóminas no agrícolas entonces fueron 130.000 puestos, muy por encima de las estimaciones que tenía el mercado en general, que era de 66.000, y también por encima de la cifra que se había revisado a la baja de 48.000 para el mes de diciembre. Esto es el mayor aumento de puestos de trabajo desde diciembre de 2024. El informe de este miércoles, que se había retrasado debido al cierre temporal del gobierno federal de Estados Unidos, llega después de que la Fed decidiera dejar sin cambios los costos de endeudamiento en su reunión de política monetaria que se cumplió el pasado mes de enero, citando de que el panorama laboral se estaba estabilizando después de un difícil 2025. Se agregaron en promedio de 49.000 empleos mensuales durante el año, y este es el ritmo de pronto más bajo de las últimas 2 décadas, con la excepción de las temporadas de recesiones. Así que 130.000 nuevos puestos de trabajo creados en el mes de enero es el reporte que dio a conocer el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. A las 6 de la mañana, 17 minutos, y aprovechando nuestro analista que ya nos acompaña a esta hora, Diego Palencia, el vicepresidente de Investigaciones y Estrategia de Solidus Capital, banca de inversión, está ya con nosotros en los estudios de Javeriana Estéreo, aquí en Primera Página. Y empecemos entonces con este dato que tanto estaba esperando el mercado y que yo creo que de pronto ha sorprendido un poco, porque con las cifras iniciales o las preliminares había una enorme incertidumbre sobre este dato final, que se da a conocer, eso sí, con algunos retrasos, con todo esto que pasó en su momento con el cierre del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo entender este dato de los 130.000 puestos de trabajo, y si definitivamente podría darse una calma ante la preocupación que se había generado por la estabilidad o no del mercado laboral en Estados Unidos? Bienvenido. Kiara, buenos días a todo el equipo de trabajo y a los oyentes. Desde el punto de vista del desarrollo económico que hemos visto en Estados Unidos, como muy bien lo dices, ese proceso de cierre gubernamental que se dio el año pasado fue muy importante para poder desarrollar esta nueva estrategia económica que tiene el gobierno americano. Y uno de los puntos importantes es que la dinámica de los puestos de trabajo está directamente relacionada y íntimamente relacionada con toda la estrategia de indocumentados, con toda la estrategia de aranceles, con toda la estrategia comercial que está teniendo Estados Unidos. Y esto ha generado algunos choques de oferta que son los que han permitido un congelamiento de algunas variables que venían con una tendencia o negativa, o en algunos casos alguna tendencia que estaba por encima de las expectativas del mercado y que estaban generando mucha incertidumbre sobre el futuro económico de Estados Unidos en el corto plazo. Y fíjate que a pesar de que ha sido fuertísimo para Latinoamérica, para las remesas, para la dinámica de ingresos de la mayoría de indocumentados que hay en Estados Unidos, definitivamente esto tuvo un efecto positivo al momento del cálculo final de lo que está sucediendo con el mercado laboral. Y esto
lo puede uno ver desde el punto de vista del análisis de investigación de operaciones, donde uno toma como base la data que se está generando de corto plazo versus la histórica, y uno puede ver unos cambios de la serie de tiempo bastante importantes. Y ese cambio de la serie de tiempo es el que ha generado la expectativa en Estados Unidos de cambio que ha sido muy fuerte del presidente de la Reserva Federal. Y entonces cuando ya nos sueltan en este año que va a ser el señor Wards y que tiene una expectativa directa de bajar las tasas de interés, al contrario de lo que estaba sucediendo con el señor Powell, pues uno empieza a darse cuenta que es una estrategia coordinada. Es una estrategia que no solamente incluye el mercado laboral, sino que incluye el mercado de bonos. Hemos observado que los bonos el año pasado tocaron incluso niveles de hasta el 5,3 y hoy ya están tocando incluso niveles del 4, del 4,2, del 4,5 en toda la curva de rentabilidad. Y eso ha sido una noticia muy buena para las acciones, ha sido una noticia muy buena para el mercado de expectativas de corto plazo y sobre todo para la dinámica de tasas de interés, que es lo que más nos interesa en Latinoamérica. Y estamos esperando que esta dinámica de corto plazo se mantenga. Sabemos que el dato de octubre de inflación tuvo alteraciones, sabemos que el de noviembre y el de diciembre viene con alteraciones, sabemos que el de enero también va a tener sus alteraciones, pero todo esto ha sido positivo en el largo plazo. No podemos perder la visión de que el dólar está perdiendo fuerza y esa pérdida de fuerza ha sido precisamente para poderse enfrentar al tema de bonos, para precisamente enfrentarse al tema de la dinámica de los puestos de empleos. Y lo que estamos viendo es que muy probablemente vamos a escuchar noticias muy alentadoras respecto a lo que se está generando de cambios de los tratados de libre comercio con México, los tratados de libre comercio con Canadá, los tratados de libre comercio con Latinoamérica, y eso va a generar una expectativa de muy corto plazo de crecimiento económico, pero que puede reventar nuevamente la recesión en Estados Unidos. O sea que estamos caminando al borde del abismo, pero cada vez nos alejamos un poquito, sin embargo el abismo está ahí a 1 metro. Y eso es muy importante de clarificar cuando estamos viendo geopolíticamente avances de negociaciones con Irán. Antes pensábamos que después de los bombardeos que se habían generado iba a continuar esa dinámica, pero se le ha bajado mucho el tono. Claro que van a mandar más portaaviones, más ajuste, pero es más disuasivo que una posibilidad real. Esto desde el punto de vista técnico nos muestra que Estados Unidos está teniendo claro su expectativa para el primer trimestre del 2026, en donde muy probablemente cada vez suben más las probabilidades de bajar las tasas de interés en esta última, eh, digámoslo así, los últimos días del señor Powell, y muy probablemente hacia el primer semestre del 2026 empecemos a ver a un Worms que empiece a darnos luces de cuál podría ser el cierre del 2026. Pero a todas luces, como conclusión, vemos unos datos que están demostrando que la estrategia actual económica de Estados Unidos está funcionando. Esperemos a ver los resultados de lo que está pasando con la estabilidad del dólar, que nos preocupa muchísimo, sobre todo en Latinoamérica, y vamos a esperar cómo se comporta los primeros datos de estructura de recompra de bonos, que son los que han permitido toda la dinámica de valorización de la curva de rentabilidad en Estados Unidos también. Gracias, Diego. También nos acompaña Edgar Álvarez, director de inteligencia competitiva de la cooperativa Coasmedas. Muy buenos días, bienvenido. Tasa de desempleo también tuvo una reducción, eso hay que tenerlo allí en cuenta. En Colombia, como reacción el dólar cerró ligeramente al alza en comparación con la última jornada. Estas cifras de desempleo lo dejan a usted tranquilo. ¿Qué percepción tiene, Edgar? Bueno, muy buenos días, Kiara. También a Diego otra vez compartiendo mesa, un placer. Al equipo de Primera Página, gracias por la invitación. Tranquilidad, siempre es bueno que hayan más contratos de trabajo, pues no solo en Estados Unidos, sino también pues en el mundo entero, ¿no? Sin embargo, estoy como colocando pues la mirada en otro lado y mira que yo pienso que más que el verdadero, o sea, el verdadero desafío
en este momento de la historia de Estados Unidos y de la humanidad, yo creo que no es tanto la generación de empleo, sino la sostenibilidad de ese empleo. Ese es el verdadero desafío, porque hoy no es solo cuántos puestos de trabajo se crean, sino las capacidades nuevas que exige la economía. Y si uno está como muy atento a, pues, a las tendencias globales, el crecimiento del empleo en el mundo y especialmente en Estados Unidos, mira que está mostrando un cambio estructural y eso es muy importante. Cada vez más los trabajos requieren habilidades relacionadas con inteligencia artificial, eso ya es un fenómeno, análisis de datos y adaptación de tecnología. Pero también algo que suele olvidarse es esas habilidades blandas como pensamiento crítico, comunicación, resolución de problemas. Y ese movimiento pues genera un triángulo de sostenibilidad en las nuevas cifras que podamos llegar a ver. Entonces, ¿por qué esa tecnología está reemplazando tareas? Pues no es necesariamente personas, o sea, eso tiene unos procesos por debajo de automatización. Lo importante aquí a futuro es que el capital humano no se mide solo por conocimientos técnicos, sino por esa capacidad de aprender continuamente y colaborar con la tecnología. Muchos de los que lideramos procesos o líderes generales del sector privado o en general, eh, es importante suavizar el mensaje de que, bueno, el ser humano es amigo de la tecnología, pero lo cierto es que aquí va a haber una disrupción en todo el mercado que aparentemente destruiría muchos puestos de trabajo y eso hay que tocarlo sobre la mesa porque Diego menciona algo muy importante también y es pues lo que podemos o las causas que el dólar va bajando, que el DXY digamos que su indicador muestra un cierto pues que está siendo debilitado, pero las causas de esto, recordemos que empezaron en 2025 con la llegada de Donald Trump y ese manifiesto que tenía que ver con ese control del tipo de cambio, además de ese mejoramiento de la balanza comercial, perdón, estar a favor de una moneda menos fuerte, pues digamos que podríamos estar viendo, como ya lo hemos mencionado, digamos que signos de una actividad económica mejor traducida en esos contratos y digamos que también en los indicadores del empleo. Pero volviendo al punto, yo creo que es a través de la sostenibilidad y de cómo en la productividad la eficiencia puede lograr hacer empresas más competitivas y esto va a ser el fenómeno que veamos en 2026, 2027, porque la cantidad de proveedores que han logrado materializar los frameworks para automatizar tareas desde el sector financiero, desde los sectores de la cadena de suministros, está siendo brutal, casi un 200% de transformación y reemplazo de la tecnología allí. Entonces, siendo Estados Unidos una de las participantes en la carrera de la competitividad global, al igual que, por ejemplo, China. Entonces, pues uno se pone a mirar qué tan sostenible sea esto en la operatividad. Hay que empezar a mirar con lupa, Kiara y oyentes, cómo comienza la inteligencia artificial a mostrarse en las nuevas cifras, por lo menos en los siguientes meses, y saber si realmente va a haber una lucha entre el crecimiento económico que jala la productividad, que puede impulsar a que no se tomen medidas tan radicales, perdón, de tipos de interés, o si por el contrario, la inteligencia artificial como la tecnología más importante de la revolución 4.0 comienza a desplazar puestos de trabajo y nos vamos a enfrentar ante la peor crisis global del empleo en el mundo. Bueno, un análisis allí bien interesante. Hace rato que no escuchaba la importancia de las cualidades blandas de las personas habilidades blandas para poder destacar en los puestos de trabajo. 6:29 hablando de inteligencia artificial, de tecnología. Pasemos a conocer cómo se han comportado los mercados en las últimas horas a propósito de las tecnológicas, especialmente en Asia. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo.
El Nikkei de la Bolsa de Tokio alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de los 58.000 puntos, impulsado por el optimismo todavía de la victoria de la primera ministra Saneta Takahashi el pasado domingo y sus promesas de expansión fiscal. El llamado optimismo sobre el Takai Trade, no obstante, se vio también impulsado por las ventas de los inversores que aseguraron sus ganancias tras varios días de récord consecutivos en la bolsa. La postura pro crecimiento de la primera ministra incluye políticas destinadas a apoyar la industria nacional, a impulsar el gasto en defensa y a mantener condiciones financieras flexibles que se consideran favorables para los exportadores y también para las acciones cíclicas. La bolsa de Tokio cerró entonces con una baja del 0,2% en su principal índice después de llegar a superar los 58.000 puntos por primera vez a primera hora de este día, marcando así un nuevo récord antes de reducir las ganancias y operar con pocos cambios. El Topix, por su parte, ganó un 0,7% y el grupo tecnológico SoftBank registró un beneficio neto de 17.449 millones de euros en los 9 meses transcurridos de su ejercicio fiscal de 2025. Estamos hablando de abril al mes de diciembre. Esto es casi 5 veces más gracias al buen desempeño de sus inversiones y en especial la realizada por la estadounidense OpenAI. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai ganó hoy un 0,05%, mientras que el parque de Shenzhen tuvo un alza del 0,86%. El Hansen de la bolsa de Hong Kong cerró este jueves con una pérdida del 0,86% después de que Pekín hiciera una convocatoria de varias plataformas por irregularidades en la venta de billetes de tren para el año nuevo lunar. El índice que mide las compañías de la China continental y que cotiza en el parque hongkonés, estamos hablando del Hansen China Prices, tuvo una baja del 1%, mientras que el Kospi, que es el índice de la bolsa de Seúl, subió un 3,13% y alcanzó por primera vez los 5.500 unidades este jueves 12 de febrero, impulsado por el sector de semiconductores, después de que Samsung Electronics anunciara que ha empezado a comercializar los chips de memoria de alto ancho de banda de sexta generación. Mientras tanto, el Kosdaq, que agrupa empresas tecnológicas y de mediana capitalización, del 1%. Y a las 6 de la mañana, 32 minutos, pasemos de una vez a Europa para hacer un análisis allí de ambas. Y lo que hay que decir que este jueves están ganando las bolsas en Europa, intentando recuperarse un poco de las caídas de las 2 últimas jornadas. Destaca, por ejemplo, también entre los datos que se han conocido en las últimas horas, el Producto Interno Bruto del Reino Unido, que tuvo un crecimiento del 1,3% en 2025, y esto es un incremento del 1,1% registrado en 2024, comparando 2025 con 2024. Mientras continúa la batería de resultados empresariales como Siemens, Unilever, Mercedes-Benz, entre otros que se van a estar dando a conocer. Tras este informe de empleo de Estados Unidos mejor de lo previsto, las bolsas entonces están reaccionando de forma positiva y tienen una variación en números verdes a la espera también de los resultados corporativos en Europa. Hablando de las monedas, el euro se está cambiando hoy de nuevo por debajo de 1,19 unidades en 1,18. Los mercados intentan recuperarse de las caídas que sí se registraron en las últimas jornadas. La bolsa que registra la mayor subida es la de París, con el 1,21% este jueves, seguida de Frankfurt, un 0,88%. La de Londres está ganando un 0,20%, la de Milán un 0,45%. Y si revisamos la bolsa de España con su principal índice, hablamos del IBEX 35, la ganancia es del 0,59%. Entre tanto, el Eurostoxx 50, que es el índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también registra una variación positiva del 0,78%. 6:34 minutos, pasemos a algo que está relacionado con la competitividad global, puntualmente la Unión Europea, y es un tema de discusión hoy en Bélgica, donde se reúnen de manera informal varios jefes de Estado. Nuestros aliados de Radio Francia Internacional nos tienen más detalles sobre este tema que busca llevarle la delantera a China.
Los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen hoy en Bélgica de manera informal para analizar la competitividad del bloque en el escenario mundial, donde Estados Unidos y sobre todo China llevan la delantera en materia comercial e industrial. Leticia Fuentes nos describe las líneas principales de esta cumbre europea. Los líderes de los 27 se reúnen este jueves en el Castillo de Alden-Biesen, Bélgica, para definir qué y cómo debe cambiar la Unión Europea para que su economía sea capaz de competir en el mundo, especialmente contra China y Estados Unidos, calificados por Francia como competidores desleales. La prioridad, según altos diplomáticos, es adaptar la agenda al nuevo contexto geopolítico que puede forzar el mercado y apoyar el crecimiento para reducir sus dependencias de otros mercados. Sobre esto, los líderes debatirán en cómo debe posicionarse la Unión Europea en un mundo cada vez más competitivo y cómo puede beneficiarse de ello. Aunque las metas están más o menos claras, algunas medidas son objetivo de discusión y división entre los países. Merz, por ejemplo, prefiere apostar por los acuerdos comerciales y una desregularización más agresiva. Otro de los puntos que generan discrepancias es el polémico acuerdo del Mercosur, al que Francia ha mostrado en repetidas ocasiones su rechazo. 6 de la mañana, 35 minutos. Allí está. Hablamos entonces ahorita con uno de nuestros analistas de inteligencia artificial, de competitividad, de esta lucha de poderes entre estos territorios que buscan, en este caso, hablando puntualmente de Europa, ganar allí la batalla con China y Estados Unidos. Don Diego Palencia, Asia con máximos nuevamente y Europa centrado en enfocarse mucho mejor en este 2026, a ver si logran salir mejor librados. Se viene el año nuevo en China. Tenemos una dinámica bastante interesante. Siempre esos comienzos y esos cierres de ciclos son muy importantes, sobre todo desde el punto de vista de la dinámica que ha tenido China durante el 2025, con ataques constantes, no solamente de aranceles, sino diplomáticos, que han generado un espacio para que países como Corea del Sur, para que países como todo el este de Asia hayan podido respirar un poco respecto a toda esa dinámica de Taiwán y hayan podido empezar a mejorar su eficiencia, mejorado su productividad y su competitividad, y ahora veamos que cada vez Latinoamérica está en el radar de Asia, y esto ha permitido que lleguen nuevos vientos, así como nos está pasando ahorita en la costa colombiana, que nos está dando toda esa marejada y todos estos vientos alisios. A China y a todo el este asiático está en un momento crítico desde el punto de vista de cambio de tendencia. Y ese cambio de tendencia tienen dos oportunidades. Tienen la oportunidad de abrirse a nuevos mercados y tienen la oportunidad de trabajar en los frentes de trabajo que necesitamos en Latinoamérica, que nos comprendan muchísimos más. Ya hemos visto y hemos podido darnos cuenta que el metro de Bogotá, por ejemplo, que está siendo construido por los chinos, tiene unos niveles de eficiencia nunca antes visto en la construcción colombiana, y eso tiene unos efectos bastante positivos para incentivar que más empresas comprendan la necesidad de entender esa cultura y aprovechar siempre lo bueno que eso trae. Y eso ha permitido que China empiece a buscar nuevos mercados. Estados Unidos le ha cerrado sus puertas. Sin embargo, economías como Corea del Sur han podido repuntar. Infortunadamente les ha tocado ajustar costos, les ha tocado ajustar gastos, por eso vemos que la mayoría de bolsas, no solamente europeas, sino asiáticas, están teniendo un leve mejoramiento de sus indicadores, pero fue producto de todo ese recorte que se dio entre junio del 2025 y septiembre del 2025 para poder ajustar no solamente temas de devaluación, sino temas de guerras comerciales y temas arancelarios, y esto les ha permitido a ellos ya empezar a adaptarse a un mundo cada vez más cerrado en Estados Unidos, que era uno de sus mayores mercados, y empezaron a ser un poquito más eficientes y competitivos en mercados como los latinoamericanos. Estamos esperando recortes adicionales de tasa en China. El mercado inmobiliario muy complicado, siguen con problemas graves los bancos. Se ha hecho 6, 7 capitalizaciones por parte del gobierno. Recordemos que allá no tenemos claro
cómo es la política monetaria, no tenemos claro cómo es todo el tema de manejo de las cifras financieras y esto ha desencadenado algunos problemas de corto plazo en confianza y estabilidad de lo que podamos ver en el corto plazo con sus socios comerciales que antes eran Estados Unidos y Europa, ahorita ya los perdieron y ahora estamos viendo que Europa está tratando de abrirse mucho más con India. Estamos viendo que India acaba de cerrar un muy buen acuerdo y ese acuerdo le ha permitido un aire maravilloso, no solamente a India, sino a todos sus socios comerciales, que son países que no tienen la misma eficiencia y la misma productividad, pero que cada vez vemos en nuestra ropa, en nuestros zapatos, a Bangladesh, a todo lo que es Malasia, a todo lo que tiene que ver con países que vienen en un desarrollo bastante importante. Y Ahí quería preguntarle, perdón que le interrumpa, Diego, este tema de la India puede ser que dé sorpresas a corto, a mediano plazo en Asia puntualmente. maravilloso. Y eso va a cambiar de manera radical la dinámica que traíamos de los últimos 20 años, en donde pensábamos que India era desorganizada, que India era un país completamente poco avanzado y que tenía poca capacidad de producción eficiente. Y ya estamos viendo que todas las plantas especializadas farmacéuticas de producción en manufactura, y todos los temas de investigación avanzados se están haciendo cada vez más en India. Ya no solamente estamos viéndolo como líderes en desarrollo de software y en compañías de computación, sino que ya la estamos viendo posicionándose para brindar servicios a toda América Latina. Esos dos factores, el tener un tratado con Europa y que Europa está buscando mayor acercamiento con nosotros, va a ser muy beneficioso, pero adicional a eso, vamos a poder tener la sombrilla perfecta para toda esta lucha hegemónica que se está dando entre China y Estados Unidos. 6 de la mañana, 41 minutos por agregar Edgar Álvarez. Claro, claro que sí, porque estamos hablando de una matriz de perfil competitivo, estamos hablando de competitividad dura y pura. Yo pienso que Europa está en un momento decisivo. Ese reciente encuentro, es cierto, de los 27 líderes europeos en Bélgica refleja, yo creo que una preocupación real de cómo recuperar competitividad frente a China, Estados Unidos y ahora, por ejemplo, Brasil está haciendo cosas importantes y Centroamérica, en un mundo cada vez más tecnológico y productivo a raíz de eso y no en el futuro, en esas perspectivas de lo que el ser humano puede aportar si no se transforma o se reinventa día a día en las empresas. Porque el problema europeo no es solo económico, sino también es demográfico y político. Hay un cambio de la pirámide demográfica y un envejecimiento de la población, que es un tema muy crítico. Europa tiene dos grandes ventajas estructurales, para no irnos al lado negativo, y a veces se subestiman, pero mira que la primera es el capital humano altamente calificado y a pesar de todo, aunque lo que Diego dice es cierto, que India ya está transformándose y ha visto una oportunidad de ese talento, no solamente operativo, que es una crítica social y que ya antes era así, pero podría estar transformándose. China ya no copia, sino China ya está innovando en muchas cosas. Pues Europa sí ha ganado la carrera en algunas cosas y hay que tenerlo ahí. En algunos países son sistemas educativos sólidos y un talento científico de primer nivel. Entonces hay que ver, sí, muchos de los líderes, digamos que en tecnología que ha dado, por ejemplo, Alemania, Suiza, bueno, eso es importante. Y la segunda ventaja que ellos tienen es una infraestructura tanto geográfica, institucional, y si se quiere, de esas posibilidades de poder hacer tecnología que me llevaría a la desventaja, pero bueno, especialmente en esa industria avanzada y energía limpia y esa manufactura de precisión que lo da su geografía, ¿no? Y ese sistema educativo sólido. Pero las dos desventajas más claras en esa matriz de perfil competitivo y en esta carrera de competitividad es el primero, que lo he nombrado, es el envejecimiento de la población. Eso, pues, reduce fuerza laboral, evidentemente, y limita un crecimiento eh, potencial de la economía. Y la segunda, que es la más crítica y es donde también estamos desafortunadamente nosotros los colombianos, es la lentitud para innovar
y escalar empresas tecnológicas de primer nivel. En parte eso tiene que ver por un exceso de regulación y sobre todo también esa fragmentación de mercados dentro del propio continente, ¿no? Lo importante aquí es entender que la competitividad en general no solo depende como del tamaño de la economía, sino también de esa velocidad de adaptación tecnológica. Alvin Toffler tenía como un dicho, ojalá me acuerde bien, es como que los analfabetas del futuro no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender, o sea, o volver a aprender. Y es que la capacidad que tenga el gobierno de entender que finalmente es la oportunidad de la juventud europea para poderse integrar y tener acceso a una economía, va más allá de alta regulación, exceso gasto de administración para tener que sostener pues una infraestructura administrativa y si por el contrario pues conectar ese talento joven con la innovación, la inteligencia artificial que ya llegó y usted pues tiene dos salidas, o se mete debajo de la mesa y dice aquí no está pasando nada y espera que los de siempre tomen la ventaja o empieza a encontrar la belleza de la tecnología y cuando los sistemas están deteriorados desde la administración y pasa inclusive en empresas que tienen una pésima cultura de la innovación, la tecnología es la que brinda esos canales de integración y el acceso a la economía. Entonces, para terminar el comentario, yo creo que Europa tiene un talento y la infraestructura para competir, pero necesita moverse más rápido en la innovación y eso es importante porque el gobierno sí que puede facilitar los mecanismos, aunque a veces no entienda nada de lo que está pasando en términos tecnológicos. Es un desafío de velocidad. Sí, señor. Retos son los que se tienen actualmente en este 2026, sobre todo en Europa y también, por ejemplo, en Latinoamérica, tema que vamos a tratar ahora. Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. En las últimas horas, Wall Street cerró en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,13% tras dar a conocer que el desempleo en Estados Unidos tuvo un retroceso hasta ubicarse en el 4,3% en enero. El selectivo del Standard & Poor's 500 cerró sin mayores cambios y el tecnológico de Nasdaq subió bajó, un 0,16%. Eso por el lado de Wall Street. En Latinoamérica, Buenos Aires tuvo un retroceso del 1,40%. En Sao Paulo, el Bovespa se recuperó un 2,3%. La Bolsa de México subió en este caso con el Standard & Poor's un 0,46%, mientras que el índice del MSCI Colcap de la Bolsa de Valores en Colombia tuvo un retroceso del 1,75%. El IPSA de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile se recuperó 1,89%. Y hoy puntualmente va a estar cerrado, pues es festivo en Chile. El principal índice bursátil de la Bolsa de Valores de Lima, el MSCI Nuan de Perú, tuvo un crecimiento del 0,42%. Y a las 6 de la mañana, 47 minutos, pasemos entonces a abordar los temas de Colombia con Daniel Támara, que nos tiene información a esta hora relacionada con lo que fue en las últimas horas el resultado de índice del consumidor en Colombia. ¿Qué fue lo que arrojó, Daniel? Muy buenos días. Así es, Kiara, muy buenos días para usted, para todos los oyentes. Pues sí, efectivamente, el índice de confianza del consumidor que mide Fedesarrollo a través de su encuesta de opinión del consumidor tuvo una caída en enero del 2026 al ubicarse en el 18,2%. Esto fue una disminución de 1,7 puntos porcentuales frente al cierre de 2025. Sin embargo, el indicador siguió ubicándose en niveles, digamos, comparativamente altos frente al promedio pues de los recientes meses. Recordemos que había alcanzado un máximo de más de 19% al cierre de 2025 y ahorita se modera a 18,2%, pero de todas maneras sigue siendo comparativamente alto. De acuerdo con Fedesarrollo, pues este resultado, el de enero frente a diciembre, obedeció a una caída de 7,2 puntos en el índice de condiciones económicas parcialmente compensada por un aumento de 1,9 puntos en el índice de expectativas del consumidor.
Frente a enero de 2025, el índice de confianza del consumidor, sin embargo, aumentó en 19,3 puntos porcentuales, porque recordemos que hace un año, pues el índice de confianza del consumidor estaba en terreno negativo en cerca de menos 1,1%. En particular, también la confianza del consumidor cayó en los estratos, en este caso, bajo y alto, y solamente aumentó en el nivel socioeconómico medio. Además, la disposición a comprar vivienda disminuyó, al igual que la disposición a comprar bienes durables y vehículos. Y lo que también hay que resaltar es que la disposición a comprar bienes durables disminuyó con respecto al trimestre anterior, Kiara. Muy bien, y también tiene usted información en relación a el presupuesto general de la nación. Así es, Kiara, pues salieron las más recientes cifras de la ejecución presupuestal, en este caso con corte de enero de este año, y lo que se muestra es que el gobierno colombiano ejecutó el 4,6% de los recursos apropiados en el presupuesto. Recordemos que hace un año el porcentaje de ejecución al corte del primer mes del año había sido de 3%, es decir, que en enero de este año hubo una mayor ejecución que la observada hace un año. En concreto, y pues según cifras del Ministerio de Hacienda, al finalizar el primer mes de este año, del total apropiado, que son 547 billones de pesos, sin modificación hasta el momento, frente a lo aprobado en el Congreso en octubre y lo decretado por el gobierno en diciembre, pues se comprometieron cerca de 92,3 billones de pesos, lo que representa casi el 17% del total del presupuesto. Se obligaron cerca de 25,5 billones de pesos, lo que representa el 4,7% del presupuesto, y se pagaron cerca de 25,3 billones de pesos, lo que representa el 4,6% del presupuesto. Sin considerar el servicio de la deuda, las apropiaciones suman cerca de 446,6 billones de pesos, de las cuales ya se comprometieron el 18,8%, es decir, 83,9 billones de pesos. Lo que también hay que resaltar, Kiara, es que para este año también hay un rezago presupuestal elevado, digamos que es menor que el del 2024, que en ese momento pues el rezago alcanzó un máximo histórico de 12,9, de 62,9 billones de pesos. Para este año el rezago presupuestal es de 48,9 billones de pesos, menor que el ejecutado el año pasado, pero sigue siendo históricamente alto, dado que la media del rezago presupuestal, si uno toma pues las distintas cifras a lo largo de la serie histórica que tiene el Ministerio de Hacienda, pues está más cercano a los 30 billones de pesos. De todas formas, pues lo que se encuentra el corte de enero es que el gobierno, además de los pagos por 25,3 billones de pesos que ya habíamos mencionado, también ya giró 9,6 billones de pesos del rezago de 2025, lo que equivale prácticamente al 20% del total de este rubro. Cabe mencionar pues que este resultado es producto principalmente de la ejecución de los gastos en funcionamiento dirigidos en transferencias a entidades territoriales, a pensiones, seguridad social, en salud y educación superior, que suman más de 11,2 billones de pesos, y en inversión se giraron cerca de 10,5 billones de pesos, en esto con relación al rezago presupuestal, Kiara. 6 de la mañana, 52 minutos. Gracias, Daniel. Vamos con Edgar Álvarez para analizar un poco, bueno, este resultado del índice de confianza del consumidor que da algunas pistas sobre iniciando el 2026, sobre las perspectivas que se tienen para las condiciones económicas en el país este inicio de año. Muchas pistas porque yo estoy un 60% a favor de lo que se ha dicho los analistas, lo que pasó con la inflación, y un 30 o 40% en contra de eso. ¿Por qué? Yo he venido mencionando un tema acerca del consumo y de la demanda. Obviamente aquí no se pueden mostrar tantos análisis técnicos, pero la idea principal es que después de 2 años largos de inflación gigante, que ha enfrentado el mundo entero y Colombia también, pues uno sabe que la demanda se cansa. O sea, veníamos diciendo que cuando una inflación baja del 10 al 5 no es que esté bajando, sino que la inflación sigue creciendo, o sea, se va perdiendo el poder adquisitivo, la inflación sigue creciendo, pero pues a un ritmo más lento. Esa es la curva hacia abajo que se ve, pero en la naturaleza el problema es que sigue habiendo un split entre lo que yo puedo comprar y cómo van subiendo los precios, y pues salvo que todos fuéramos ricos, que no es así, entonces pues uno va a tener que hacer un coste de oportunidad en el hogar y saber qué compra o no compra. Y eso al final le va a pegar al consumo.
Eso, cuando pasó lo de con la tasa de inflación de 100 básicos, yo mencionaba que en la independencia del Banco de la República y ante la señal clara, en noviembre tenían que haberse subido 25 básicos, pero el tema es que no se hizo, queda en 9,25, se corrigen 50 básicos porque la inflación pues termina en 5,1 y otros 25 pienso yo que técnicamente pues da un nivel de tolerancia por esa equivocación, pero ya 100 a mí se me hace que no le veo la explicación en el sentido de que noviembre y diciembre mostraron ya señales de deterioro en el consumo y este dato del índice de confianza del consumidor pues tampoco es determinante, pero sí sigue sumando a las señales de que hay que pararle bolas al consumo porque finalmente una tasa de intervención no afecta directamente el precio, sino la velocidad del dinero en la masa monetaria y eso es una transición de algunos meses. Ahora, la dinámica misma del mercado es importante. Supongamos que no existe un banco y que no hay una tasa de intervención. El productor, dependiendo del mercado, ¿sí? Si es monopolístico, competencia perfecta, etcétera, tendrá que tomar decisiones en la medida que su mercado lo determine. Si lo miramos en la economía colombiana en general, usted como productor, hagamos un supuesto que suba muchísimo los precios. Al final, el mercado es el que le va a dar la señal, no es ni el banco ni otros, es el mercado si le compra. Si no le compra, usted tiene que ajustar producción y así toda su cadena de gastos y costos fijos. ¿Para qué? Para poder mínimo llegar a un punto de equilibrio y poder vender eso en una crisis. Entonces, ¿qué pasa? Si se revienta el mercado, yo creo que un incremento de tasas altas gigante, y tú lo mencionabas en vivienda, puede generar un impacto mayor sobre las tasas de interés, porque recordemos que solo hay dos formas en que el consumidor puede gastar, a no ser que se vuelva rico de una semana a otro, está el acceso al crédito. Si el banco sube tasas de intervención, se transmite directamente a los bancos comerciales que piden prestado y asimismo aumenta las barreras de acceso al crédito con una tasa más justa. Y si eso, digamos que si las tasas suben demasiado y no le paramos bolas a que el consumo nos puede estar dando una señal de que se está deteriorando, podemos estar tomando decisiones de subir tasas de intervención continuamente sin ver primero qué está pasando con la inflación, sin ver qué está pasando con el dato importante que muestra Daniel Támara de que se deteriore el consumo y entonces podemos estar perjudicando el acceso al crédito y en vivienda es supremamente importante porque resulta que salvo algunos intentos que hizo anticipadamente los grandes jugadores como en Colombia y Baviera en su momento en agosto que tuvieron la iniciativa de bajar tasas de interés para vivienda, en general, pues nunca logramos llegar en el promedio ponderado al 9,25, que es históricamente una tasa más justa en vivienda. Entonces, si las tasas siguen subiendo, pues eso va a reforzar la idea que el sector de la vivienda no pueda tener sí, la aceleración que esperamos en 2026. Y recordemos que ese es un producto supremamente vital para la infraestructura y para el PIB, que debe crecer no solamente por gasto público o administrativo, sino debe crecer por lo que es en sí mismo la producción. Y la infraestructura es un tema de eso. Entonces, yo creo que hay que pararle bolas a cómo sigue siendo este índice de confianza del consumidor y a mirar si realmente está reventando el consumo, porque entonces nos estaríamos enfrentando a dos males. O sea, un gobierno que sigue subiendo tasas y pues un consumo que ya no tiene cómo llevar 3, 4 años de inflación alta y pérdida de poder adquisitivo. Muy buenos días. Buenos días, don Héctor Mario, ¿cómo le va? Héctor, Les buenos cuento días. que volví al estadio y ganó Millonario, el glorioso Hasta que Millonario. por fin. Eso Ve, además era hizo gol Marcelo. Falcao, Ah, celebrando el los 40 viejito años. Y eso llegó que y don puso Héctor le ahí critica. contra el poste, puso ¿cómo es que llama lo que Pero fue de llaman los penalti, eso no viejitos? sé si vale. Fue de penalti. Exacto, yo estoy de acuerdo con Héctor. Eso, exactamente. Eso no sé. Pero ganó. Lo ganó, Por ¿cierto? fin. Sí, pero Puesto ¿sabe qué? 16 millos, creo. No, Hijo de madre. Sí, imagínese. para decir la verdad, no le veo nada al equipo. Para decir la Bueno, por lo verdad. menos es Sí, crítico Esto honesto. toca acepta, hacer, no, acepta yo soy, la realidad. yo soy un Las tipo cosas como son. muy Sí. neutro. Usted me conoce que soy muy ponderado y todas esas cosas. Bueno, entonces, bueno, fui al estadio. Eso sí, lo de siempre, ¿no? Entonces, a la entrada, el olor a marihuana. O sea, es peor que Nueva York. Si en Nueva York usted ya no puede caminar sin oler en cada esquina,
El olor es impresionante, la verdad es impresionante. Es no ser uno purista ni nada de esas cosas, pero la verdad eso pasa todo. Imagine lo que puede pasar con 50.000 encerrados después de ese olor. Bueno, Fumigados. exacto. Y Olemos sale uno del alegre. estadio y el olor a orina. Entonces es impresionante mientras uno sale a coger transporte y estas cosas. Impresionante. Entonces es una cosa muy complicada. Bueno, entonces resumen, Luis Díaz anotó ayer otra vez. Esa es la noticia. Millonarios ganó con gol de Falcao. Muy aburridor el esquema del VAR en Colombia. O sea, son 18 tipos del equipo contrario que eran Águilas Doradas. Imagínate el equipazo que le ganamos, ¿no? Entonces, Águilas Doradas le ganamos ayer. Entonces, 18 tipos presionando al árbitro, gritando, persiguiendo. No, es una cosa impresionante. Malo el árbitro. O sea, un tipo de estos puede generar unas complicaciones muy graves en un partido serio, o sea, en uno de otro nivel, ¿no? En uno de Las otro cosas nivel. como son. Exacto, pero muy mal árbitro, una devolución clara de un defensa al arquero que se tiene que castigar, no la pitó, una mano que no pitó en el área, luego las demoras para el VAR, 4 tarjetas amarillas a Millonarios en 5 minutos, faltando 5 para terminar. Por eso le digo que un tipo de esos en un partido que en verdad tuviera envergadura, que estuviera definiendo algo, arma la debacle. Y con la mano de marihuana que había alrededor, imagínate. Bueno, llegamos a las 7, ¿no? Entonces, Sí, señor. ya está ahí. Entonces, la buena noticia. Ganó el glorioso Valle Azul, ¿Glorioso? volvió Héctor Mario a la cancha, fue y visitó, vio de cerca a Millonarios y bueno, la verdad no le veo equipo a Millonarios en esta temporada. Entonces la cosa la veo muy vamos a ver cómo ¿Y el técnico paró bien el equipo? Vea, la verdad puede que lo haya parado bien porque tiene 2 o 3 oscuritos águilas dorados que juegan muy bien, la verdad. Pero Millonarios hizo 2 disparos al arco. Eso fue todo lo que hizo Millonarios en todo un partido. Entonces, da una idea de la magnitud de esa batería salvaje que tenemos para hacer gol. Entonces, bueno, ya nos pasamos, vamos Sí. al noticiero y ya regresamos. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Bueno, yo hasta me iba a traer la camiseta de Millonarios, pero ya, exagerar, o sea, cuando uno La de reconoce, Falcao. sí, no, la de Falcao, imagínate, pero uno dice con el Porque, equipito, ay, sí, se pero emocionan bueno, y dan por hecho. pero ganamos. O sea que ¿no? Falcao va al Los otros Mundial. están es de qué, de que están allá de fiesta, ¿no? Porque Sí, claro. allá están es de recochita, ¿no? En Barranquilla. Pero ya hay Bueno, partido. ¿sí? ¿Quién juega? Hoy con Once Caldas, Conoce, Carlos. a las Bueno. 6:20. Listo, pues esperar que les vaya bien, pero lo que les digo, ganó Millonarios, pero bueno. Oiga, venga, vamos a lo que vinimos. Yo lo he dicho aquí claramente, que lo que puede pasar en el país con Abelardo de la Espriella es gravísimo. O sea, esto, la gente no ha medido las magnitudes ni las consecuencias de todo lo que hay detrás de esto. Esto es, incluso aquí veo que hablan de poder mafioso, ¿no? Porque es que el señor anda con unas compañías bastante complicadas, ¿no? Entonces, la historia de él es muy complicada. Y ayer el reporte Coronel Daniel Coronel reveló una denuncia que fue interpuesta ante la Comisión de Disciplina Judicial, que es la que
juzga a los abogados, ¿no? Que se creen intocables, más algunos tinterillos que hay por ahí andando, los lombanas, que bueno, esos ni sacan, no sacan una presa de una olla con pollo, ¿no? Entonces eso son complicadísimos. Bueno, pierden todos los casos y todo. De las Priellas cansó de perder los casos conmigo y primero se le quebró Pacific Rubiales y ahora anda en números rojos con Tecnoglass, ¿no? Entonces eso es complicadísimo. Pues David Murcia, que tampoco es un angelito, ¿no? Recuerde, ya hace 18 años, ¿cómo era esto? La gente haciendo filas por allá en el norte para que le recibieran la plata, regalando la plata. Yo recuerdo un presentador de un noticiero en un canal en el que estuve, que llegó dichoso de que a última hora había logrado salvar 2 televisores por los 40 millones que tenía depositados allá, ¿no? Entonces, feliz, y le dieron 2 televisores que valían en ese momento 1,5 millones de pesos. Ya había salvado eso. Bueno. Y después de todo lo que pasó, incluso se me traspapeló el folder con los documentos de DMG, en donde tengo el original, donde sale comunicado de que el señor era el defensor y por qué DMG y todas estas cosas eran estas cosas. Pues ayer David Murcia denunció a el señor Abelardo de las Priellas por habérsele quedado con 5,000 millones de pesos en efectivo, ¿no? Que se los pagó en efectivo, porque hay también unos movimientos bastante complicados. Quienes sepan dónde queda la empresa, ¿cómo es? Lao Enterprises del señor de las Priellas en la 15, por ahí en la zona rosa, esa era de los abogados mafiosos más grandes de Colombia, que heredó esas oficinas del señor de las Priellas, ¿no? Ahí despachaban los de los mayores mafiosos que había aquí, en minas y en todo lo que es el paramilitarismo colombiano y demás. Bueno, de ahí viene, por ahí vienen esos lados, acuérdense, las famosas reuniones de las Priellas por las que fue denunciado cuando andaba con los paramilitares para arriba y para abajo. Bueno, pues oigamos lo que dice hoy en la entrevista que está revelando, o que revela en minutos, el reporte Coronel con David Murcia. Cuando el abogado Abelardo de las Priellas le mencionó la necesidad de tocar congresistas, ¿usted qué entendió que era tocar congresistas? ¿Sobornarlos? Fabricaron un caso, les tocó fabricar un caso en un día con las supuestas pruebas que la misma presidencia había anunciado que tenía. Señor Murcia, todos los que nos están viendo y oyendo van a pensar por qué usted esperó 18 años para hacer público esto, en el momento en que Abelardo de las Priellas es más que un abogado, es un candidato presidencial con mucha opción. ¿Por qué esperar tanto tiempo en silencio? Se acabó. Listo. Bueno, si no, no le vamos a robar el show a Daniel Coronel, sino que es tocar varias de estas cositas, pero en esencia lo que dice la acusación es la abogada Sandra McCollins, quien representó a David Murcia, dice que la queja disciplinaria presentada ante el Consejo Disciplinario o el Consejo de la Comisión de, esto se llama exactamente la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, ahí está el acta de reparto y demás, y por quién fue presentada contra el señor Murcia, dice, afirma la denuncia disciplinaria que Abelardo de las Priellas se quedó con 5,000 millones de pesos que David Murcia le había entregado en efectivo como honorarios y que no los devolvió a pesar de haber abandonado su defensa. O sea, se fue con la plata y no hizo el trabajo. Ese es el cuento. Dice, en la audiencia de legalización de la captura no denunció que Murcia había sido prendido en Panamá y no en Cartagena, por ejemplo. O sea, hizo un papelón, como ha hecho en varios. Hay que recordar que
Él ha sido abogado contra mí por ejemplo, en el caso de Pacific y en el caso de los señores Dice, de Tecnoglass, señores acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿no? O sea, es que aquí venimos de el empresario, ¿no? Entonces, la República saca en portada en medio de 4 ilustres empresarios hechos a pulso y demás, al señor Daes, y lo que causó la incomodidad más grande, pues porque además era un montaje como el segundo empresario hace unos añitos, más importante de Colombia. Entonces, eso casi que pues llevó la llamada, o sea, cómo me saca al lado este señor, bueno, todo lo que pasó, pero bueno. Y entonces estoy aquí retomando varias cositas y leo cositas, ¿no? Pablo Felipe Robledo, quien fue superintendente de Industria y Comercio, dice: han visto que quienes tienen costumbres mafiosas por serlo o haberlo sido, contratan a abogados que igualmente tienen las mismas actitudes para intimidar mediáticamente. Es que eso es lo que han hecho. Todos los que han contratado a Lombana, de Las Predias, contra Primera Página y contra Héctor Mario Rodríguez en las investigaciones de Pacific y de los DAES, lo que buscan es que uno trate de no volver a hablar de ellos. Y aquí me tienen dando lora, ¿no? O sea, se acabó Pacific y ayer volvió a perder otra vez. Va en $50 Tecnoglass, ¿no? Después de haber llegado a los $90, casi en los $90, va en $50 Tecnoglass. Entonces eso dice ahí, esa es una. Luego dice aquí, bueno, por aquí hay varias cositas. Incluso Héctor Abad le dedicó una columna que también dice exactamente lo mismo. Es que yo digo exactamente lo mismo, lo que puede pasar. O sea, si estamos enredados en este país con Gustavo Petro, con los mafiosos, porque él dijo, siembren, hagan todo lo que quieran y están mandando toneladas, porque antes eran kilos, ¿no? Ahora estamos mandando toneladas de cocaína y quieren echarle la culpa a otros. Lo que puede pasar con Abelardo de Las Predias puede ser una cosa de risa, o sea, es que él es de los que se ríe de estas cosas, entonces es peligrosísimo lo que puede pasar con quien. Y hay unos afiebrados, ¿no? Yo oigo a un poco de gente que cree que esa es la salvación, ¿no? Que eso es lo que necesita este país. Y esas alianzas, bueno, por aquí se me perdió la del pacto que había, la de Héctor Abad. Venga, a ver, esto que es Héctor Abad y de Las Predias, que la frase que dice, también dice, ¿qué esconde don Abelardo? ¿No? ¿Qué esconde don Abelardo? Héctor Abad Faciolince, ¿no? A don Abelardo no le conviene que se sepa que fue defensor de Alex Saab, por ejemplo. Bueno, ahí está. Por ejemplo, ¿no? Entonces dice, el pasado de este don que se presenta como el defensor de la patria, la memoria de su trayectoria política, profesional y familiar, se han borrado o maquillado en los portales de internet, porque es que además parte de las cosas que ellos buscan, todos estos mafiosos que han buscado en Primera Página y los mismos de Pacífico, o sea, gran parte de la historia de Serafino Diácono se ha conocido en Colombia gracias a Primera Página, si no, no se hubiera sabido por qué era importante lo del apartamento y lo que viene en el juicio contra el presidente de Ecopetrol. Pero lo que siempre buscan ordenar con las persecuciones judiciales es que se borren de los portales las noticias de eso. Entonces dice, la página de Wikipedia en español de Abelardo de Las Predias desapareció de repente hace unos meses. ¿Por qué? Porque allí era donde se puede averiguar su verdadera trayectoria de negocios jurídicos, su defensa de estafadores, bandidos y mafiosos. ¿Ah? Eso es lo que ha defendido. Bueno, ¿qué es lo que él dice, no? Pues ¿qué quería? ¿Que yo defendiera angelitos? Pues obviamente que está defendiendo eso. Pero esos son, ¿no? Esos son los que lo contratan y los que han perseguido a Primera Página. Lo único que no ha desaparecido de las redes es su típica pinta de don Siciliano. Don Siciliano. Pues con ella disfraza la dignidad y apretada elegancia el chaleco, la seda, la gomina, el traje a rayas. Un cierto olor a podrido que se disimula con perfume, corbatas y zapatos brillantes.
Y de ahí sigue, léanse la columna de Héctor Abad, ahí está, que eso no es una coincidencia, esto es una cosa muy grave lo que puede pasar en el país, o sea, vamos a caer en manos, o sea, si le tienen eh, ojeriza al señor del pacto histórico, al candidato de ahora, que además que dicen que no se pone el uniforme con el que debiera andar, ¿no? Que dicen que no. Este se pone el uniforme con el que es, ¿no? O sea, él anda como andan esos engominados y los de trajes de raya y todas esas cosas. Y ahí tocan un tema que yo siempre he tocado en el fondo de todo esto. ¿Cómo pesa Italia en Colombia? O sea, ¿no han pensado porque Tecnoglass tiene oficinas en Italia? Entonces, eso pasa con muchas de estas cosas. Todavía sigue dominando unas familias desde Italia, en Colombia, y esa es la verdadera magia de este país, que no les gusta que toquen esos temas, pero bueno. Y las que vengan, porque aquí no me tiembla, ¿no? Entonces ahí está. Han visto que quienes tienen costumbres mafiosas por serlo o haberlo sido, ¿sí? Eso tiene nombre propio, los LAES, nada menos. Contratan abogados que igualmente tienen las mismas actitudes para intimidar mediáticamente. A mí me hicieron ir un 9 de febrero, que es el día de los periodistas. Pasó el lunes fue, 9. Me hicieron ir a la fiscalía. O sea, premeditado, y yo me llevé todas las cámaras de todos los medios. Y aquí es donde me pretenden juzgar los delincuentes. Entonces, es que ese es el problema. Bueno, entonces, ahí quería contar esa historia de lo que viene y de lo que va a pasar, pero ojo con los que siguen alentando eso. Yo veo ahí a unos muy fervientes admiradores de estos personajes que se parecen a quienes les pagan porque los defiendan, ¿no? Exactamente, así de claritos son. Eso no vengamos con cuenticos. Aquí está, bueno, aquí hay una foto que por coincidencia, bajando de un jet privado, ¿no? Mire la fotico de don Abelardo, ¿no? Entonces, bajando del jet privado, acuérdense, y si usted entrara a las oficinas de Lau Enterprises, es desde el primer piso hasta el último, obras de arte con las que le han pagado los procesos, o sea, porque él recibe en especie, ¿no? Avión, cuadros, camionetas blindadas. Entonces, esa es la historia que no han contado de este, pero a mí sí no me tiembla para este cuentico. Ahí está la historia. Sí, hay que pensar que quien mueva esto es David Murcia, ¿no? 18 años después de lo que hizo y después de tener el dinero de donde lo sacó, ¿no? También. Entonces, ese es el otro cuentico. Entonces, ahí se pegan de eso de que el denunciante, pero ahora el acusador de periodista, porque me persiguieron 6 jurisdicciones internacionales distintas, ¿no? Me persiguieron. Entonces, estos personajes ilustres que en Barranquilla tiemblan cuando ellos salen y hicieron monumentos a la impunidad, ¿no? ¿Cómo se llama la torre de Tecnoglass? ¿El monumento a la qué? La ventana al mundo. La ventana al mundo. ¿Y hay una aleta? La ventana de campeones. Exactamente, que es del Junior, ¿no? Sí. ¿Y ellos a quién respaldan? Al Junior. Entonces, bueno, y dicen que Colombia ya no tiene detrás personajes raros, ¿no? En el fútbol. Miren a Santa Fe, miren al Yuyu y verá. Bueno, entonces ya está hecho el editorial, ya quedé satisfecho, ya. Ayer Tecnoglass cayó 1,33%, a pesar de que por ahí le aplicaron Inflamil desde unos que aplauden mucho a estos personajes. Les encanta la plática mala vida, entonces los aplauden de lo rico. Bueno, no digo mucho más porque ellos saben, ahí están oyendo y ahí deben de estarse rascando bueno.
¿Qué más teníamos? Tenemos a Edgar Layton. Sí, don Edgar. Ay, Nelson Vera. Oiga, venga, entonces vamos con esto. Entonces, toquemos Nelson Vera, que ya lo tuve ahí media hora sin que pudiera decir nada. Ya hemos tocado todo lo que viene. Ahora ya con las cifras de ayer de Estados Unidos, entonces dicen que puede que no pase nada con la Fed, que ya no, los recortes son tan inminentes. Bueno, ese es un tema, que es cortico, pero la declaratoria de la emergencia, porque es que como yo ya soy viejito, entonces yo ya no duermo. Entonces ya desde anoche a las 12 y pico de la medianoche me llegó el decreto 0150 de la emergencia económica y me lo leí completico. O sea, la verdad, tiene justificaciones. Ahora es muy complicado decirle que no al gobierno. Lo que pasa es que dice, oiga, hay un fondo que era de la unidad de riesgo, de gestión de riesgos y desastres, que ya no tiene plata. Pues claro, es que se la robaron y se la robó el actual gobierno. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Entonces, no hay plata. Entonces dice, no hay plata y entonces nos toca acudir a medidas extras y dice que va a expedir unos decretos. En esencia, ya el ministro había dicho que 8 billones y que van ahora a tomarse el patrimonio de los que ganan 10.000 millones, de buenas que estamos lejitos de esa. De buenas No que todos, no estamos todos, ¿no? no todas. Algunos De usted, de sus de los de traje jefes. de rayitas. Eso, de los trajes de Tenemos jet rayitas, privado, sí. no. Exactamente, el jet privado tampoco, y ahora lo peligroso que está tener jet, ¿no? Ya todos le Sí, están temiendo, todos querían tener su jet y ahora, pero no, como son parte de pago, entonces, entonces no les tiene miedo. Bueno, Nelson Nelson Vera Concha, ya me la iba a embarrar. Nelson Vera Concha, ex vicepresidente de ANIF, ex jefe de investigaciones de ANIF. Bienvenido otra vez a Primera Página Radio. Y ahora embeleco de nueva emergencia económica que, pues, por donde uno ve, tiene justificaciones, pero va a haber el debate de obvio por los nuevos tributos, porque qué se hizo la otra plata, porque por qué no hay plata, bueno, 20.000 cosas más. Cuénteme, don Nelson. Muy buenos días, Héctor Mario, mil gracias por la invitación. Los dos temas, entonces evacuamos primero el frente externo. Pues aquí en los Estados Unidos hay una especie de dificultad en la lectura de los datos macro que se refiere a qué. En que si usted mira, por ejemplo, qué está pasando con el PIB, el crecimiento del PIB, pues es un PIB que viene creciendo francamente por encima de cualquier estimación que uno pudiera tener del potencial, ¿no? Digamos que es entre el 1,8 y el 2%. No quiero entrar todavía a las potenciales mejoras en productividad por toda esta histeria de la inteligencia artificial, etcétera. Pero el año pasado el PIB creció 2,3%. Y la mayoría de estimaciones que tiene el mercado es que eso se podría incluso acelerar este año hacia algo cercano al 2,5%. Ahora, cuando uno mira qué está pasando en el mercado laboral, pues hay una especie de brecha con ese comportamiento, porque cuando uno mira el dato de ayer, que creo que lo más importante es la revisión de los datos del último año y medio, pues usted tuvo casi que 1 millón de puestos de trabajo menos creados frente a lo inicialmente estimado, e incluso en algunos meses puntuales del año 25 y algo de 2024 se tuvo pérdidas de empleo en esa demanda laboral, los famosos payrolls, ¿no? La parte favorable fue que en el dato puntual de enero, que salió demorado, pues tuvo ese repunte en la creación de empleo del promedio que venía siendo de entre 35.000 y 50.000, a algo por encima de los 100.000, puntualmente 130.000. Pero acá lo que siempre el mensaje que decimos es, mire, uno siempre tiene que tener en el mercado laboral mucho más atención a las razones o a las relaciones. Importa más la relación de vacancias, importa más la relación, pues la típica del desempleo, etcétera, porque usted no puede mirar simplemente la demanda de puestos creados, o sea, los payrolls, los 130.000, si usted no tiene en cuenta también qué está pasando con la oferta. Y dado que la oferta de trabajo
ha venido descendiendo por múltiples razones, no solo es franca menor inmigración después de los excesos que se tuvo en el último cuatrienio, sino por temas también de retiro y diferentes demográficos, pues usted tiene que absorber, o para mantener la tasa de desempleo constante, usted tiene que crear muchos menos puestos de trabajo. Entonces, cuando usted mira qué pasó con la tasa de desempleo, pues tenemos una tasa de desempleo que se redujo en el margen del 4,4 al 4,3%. Y cuando uno está un poco confundido de qué es lo que está pasando en el mercado laboral con las cantidades, pues uno va y mira los precios, ¿no? Y los precios, pues uno va y mira qué está pasando con los salarios. Ayer también salió acá un indicador salarial muy importante que se llama el índice de costos del empleo, el SI, y eso, con algún supuesto implícito de productividad laboral, le dice, o es un muy buen indicador líder de hacia dónde va la inflación. Y si ustedes cuentan una productividad laboral cercana a 1%, pues les dije que la estancia de la política monetaria, hoy día la tasa del FED en 3,75 debe mantenerse para asegurar una convergencia de una inflación que hoy está en el rango 2,5-3% hacia su meta del 2%. Entonces, conclusión, si tiene una brecha entre el comportamiento de mercado laboral, un equilibrio raro de tasas de desempleo relativamente bajas, y le digo raro porque es una tasa de desempleo baja, pero el dinamismo de creación de puestos de trabajo es bajo también, pero incluso tiene usted que si usted tiene un puesto, la probabilidad de que lo despidan es también relativamente baja. Todos estamos esperando que como el PIB se sigue comportando relativamente bien, pues esa brecha termine solucionándose a favor de mayor dinamismo de mercado laboral en lo que resta del año y que eso mejore, pero el tema está por verse. Eso en lo que se refiere acá al frente de los Estados Unidos. El frente fiscal, pues como lo ven en Colombia, pues como lo hemos venido mencionando ya durante el último año y medio, es probablemente el mayor desafío a la estabilidad macro. No es un tema de las operaciones de deuda, no es un tema de TRS, no, es un tema preocupante que cuando uno mira las variables de principal sostenibilidad o principales variables de sostenibilidad fiscal, que es el déficit primario y el stock de deuda pública bruta, no neta, la bruta, que es la que genera intereses, pues usted mira que va a tener una cifra totalmente estrambótica superior a 3 puntos del PIB en el déficit primario este año 2025 y con escasas probabilidades de corrección en el año 2026. Y la deuda bruta está bordeando 65 puntos del PIB y ese va a ser un frente muy complejo. Y eso es resultado de malas decisiones de política pública a lo largo de toda la administración, infortunadamente, del presidente Petro. No solo por un gasto desbordado, que antes de interés, o sea, gasto primario, hoy día bordea 22, 23 puntos del PIB, cuando eso era 18, 19 puntos prepandemia, ¿no? Y si uno mira el tema puntual de la emergencia económica, pues es la otra preocupación que tenemos, que la institucionalidad fiscal que se había construido durante los últimos 20 años, marco fiscal, armonización con las discusiones del presupuesto, etcétera, e incluso las razones para que un gobierno lleve esos procedimientos de emergencia económica, pues creo yo que la del inicio del año fue, en mi opinión, una de las peores defensas conceptuales de una emergencia económica. Eso fue discutido ampliamente en su momento, de que no es un sobreviviente de que se caiga una reforma tributaria. Dicho eso, decir, no, perdón, la causante no es una reforma tributaria, sino la situación de emergencia invernal, pues sí deja un muy mal sabor de boca, diciendo que sí, usted puede tener alguna razón en el tema de emergencia invernal, pero como usted bien sugería, doctor Mario, usted tiene que decir usted qué ha hecho en su gestión fiscal para que no se pueda ahora acomodar ni siquiera una parte de ese gasto necesario para acomodar la emergencia invernal. Entonces, en el frente netamente fiscal, pues se ha hecho muy mal, probablemente el peor frente macroeconómico en el que ha hecho la administración. Yo creo que eso lo deja sin razones macro para que usted esté pidiendo más plata, con el riesgo que todos sabemos que está ocurriendo de estar a puertas de una
elección. Y sí deja mucho que desear esos cálculos de servilleta que así como nos dijeron, no, perdón, ya no es que se cayó la ley de financiamiento, sino la causante es la emergencia invernal. Entonces uno sí queda un poco preocupado ahora cuando nos dicen, no sabemos cuánto necesitamos, 4, 6, 8, 10, 14 millones. Esas son cifras ya que comienzan a ser estrambóticas, ¿no? Estamos hablando de 0.3, 0.4, 0.5% del PIB. Entonces yo creo que sí tenemos que, acá no estamos discutiendo simplemente temas macroeconómicos, sino un potencial de afectación electoral complicado, por decirlo menos. Entonces yo no estaría tan seguro de comillas el argumento, parte del cual se convenció a muchos intelectuales de comillas no entiendes la crisis climática, sea del todo válido en esta situación tan compleja. Número uno. Y número dos, simplemente mencionar o simplemente tildar de antitécnico una propuesta de impuesto al patrimonio a las personas jurídicas, que es un exabrupto conceptual porque usted no puede gravar los activos productivos por el simple hecho de existir, pues no lo deja uno muy tranquilo de cómo va a poder reiniciarse la reconstrucción de las maltrechas crecimiento potencial del país durante el próximo quinquenio, ¿no? Entonces uno sí queda un poco preocupado tanto por suspicacias electorales, tanto por los mismos temas climáticos, número 2, y 3, a nivel macroeconómico es francamente indeseable para la necesidad de recuperar la relación inversión sobre PIB, que está en mínimos históricos del 16 y 17%, cuando estará superior al 20% hace un quinquenio, y pues por ende el crecimiento potencial. Gracias. Y Héctor Mario, eso ya lo tratamos en Colombia, ¿sí? Y salió, adivine cómo. Sí, al revés. Muy mal. Entonces, sí. Pues... Don Diego Palencia. La situación que estamos viendo en la curva de rentabilidad en Colombia es alarmante. Estamos viendo que en la última semana y media estamos notando que los títulos que se están emitiendo a un año han pasado, como lo decía Daniel Támara, de tasas del 12.05 al 12.84 y ya estamos viendo que están en tasas del 13.37 el día de ayer. Y esto está destruyendo una de las variables más importantes que se debe tener en el crédito público y es la confianza. Y el proceso natural que tiene esta dinámica pues está directamente relacionado con la duración y la convexidad de los títulos y de las tesorerías de todo el sistema financiero que tienen que participar de manera obligatoria de acuerdo al decreto y a la reglamentación de creadores del mercado, en donde no hay forma de decir que no en este tipo de transacciones. Y esto implica que se están vendiendo ya títulos al descuento. Y cuando uno no solamente está ofreciendo tasas altas, sino que adicional a eso está vendiendo los títulos al descuento, pues empieza a generar una distorsión bastante importante en las expectativas y en el anclaje de la inflación de corto plazo. Y esto generará que el mes de febrero tengamos sorpresas bastante negativas respecto a la estabilidad de la curva de rentabilidad y sobre todo a la duración y convexidad de los títulos que en este momento tiene el sistema financiero en general. Si le sumamos a esto un decreto de emergencia económica que traerá mayor aumento del déficit fiscal y adicional a eso traerá mayores presiones del Estado, pues vamos a tener la tormenta perfecta al cierre de febrero, preciso en el comienzo de las elecciones de Congreso y preciso en el momento en donde muy probablemente entremos en la etapa de por fin ver el solecito en Bogotá y que empiece nuevamente los embalses a su estabilidad. Recordemos que este fenómeno es completamente atípico. Lo que ha sucedido en Córdoba es un evento completamente aleatorio, está causado por temas completamente complejos y aleatorios, no es culpa de ninguna entidad ni de ningún frente, pero sí es culpa del Estado que no se haya preparado la unidad de gestión de riesgos, que
por su nombre, debería tener los recursos disponibles, pero como ya sabemos, muchas alternativas han tenido ellos en el manejo de sus recursos, diferentes a las de atender los riesgos implícitos naturales y sobre todo estos riesgos que han generado un caos de corto plazo bastante negativo en la dinámica de generación eléctrica y en la dinámica de atención. Y estos factores sumados nos traen una dinámica para este febrero, este primer cierre de semana de febrero, que probablemente nos va a mostrar una nueva forma de ver la deuda. Ya antes uno se endeudaba para invertir. Ahora Colombia se endeuda para pagar más intereses. Esto es completamente atípico, nunca se había presentado en Colombia. Y cada vez que se hace una nueva emisión, la nueva emisión lo que está haciendo es tapando el hueco con la misma arena que ya se había sacado. Y pues obviamente esto va a traer un desequilibrio en las calificadoras de riesgo. Estamos esperando urgentemente que las calificadoras de riesgo más importantes a nivel mundial nos den su opinión, porque son opiniones, respecto a lo que está sucediendo y que tomen cartas en el asunto en la dinámica de calificación de riesgo de Colombia para que los inversionistas minoritarios, esos inversionistas que no conocen a profundidad la estructura de capital y de finanzas corporativas del Estado, pues puedan tomar decisiones mucho más conscientes, se puedan dar la dinámica real de lo que el riesgo real al cual nos estamos enfrentando. Si uno ve la curva de volatilidad de los TES en Colombia, estamos peor que República Dominicana, estamos peor que Brasil, estamos peor que pares que antes eran referentes y ahora nosotros nos estamos volviendo el patito feo. Bueno, don Edgar Álvarez, su comentario a estas alturas. Bueno, sí, Diego tocó un tema súper importante ahorita. Bueno, los dos también, Nelson, pero hay un tema que me llamó la atención y es, eh, sí, yo no sé cuándo, y te digo cuándo históricamente, mira, nosotros la economía siempre, aunque habían discrepancias, por ejemplo, la escuela de Cambridge o la economía austriaca de Hayek o inclusive algunos clásicos de, antes de Keynes, obviamente, de Estados Unidos. Habían discrepancias, pero lo que era claro es que una tasa de interés, ¿cierto? Y como podría definir el rumbo de crecimiento del empleo, tenía que ver con, ¿es más en ahorro o en inversión? Y eso es cierto. De alguna forma, pues digamos que impulsado también por el Bretton Woods o el dinero fiat, pero también por la necesidad mediática en su momento del gobierno de tener una excusa para gastar más, pues sale el postulado keynesiano que básicamente desaparece ese debate y entonces ahora en esa derivación de la fórmula da una excusa para decir que podemos crecer gastando mucho. O sea, podemos gastar mucho y solucionar dos problemas, ¿no? Que tenía que ver en parte con la inflación y el desempleo. Y es sencillo, usted gasta mucho y crece, que fue lo que pasó en el 50% en el PIB de Colombia. Entonces, digamos que desafortunadamente, si uno quiere estudiar lo que se hace mal y cómo perder un foco en el sentido de una economía que pueda contribuir realmente a un crecimiento, pues ya no hay que leer a Keynes, hay que ver lo que hizo este gobierno actualmente, ¿no? Entonces, eso es un tema muy importante, pero viene de tiempo atrás y creo que muchos gobiernos tienen esa mala práctica. Ojalá que Sanae en Japón nos dé una innovación a todo lo que son las Abenomics y no se ponga también en esa dinámica porque lo necesita Japón. Pero bueno, sí, finalmente esa deuda, como lo decía Nelson, ya va en el 65% de PIB y que es un nivel muy alto en términos históricos. Mira que en total hablamos de 1.190 y pedazos de billones de pesos, de una deuda interna de casi 800 billones y una externa de 350 billones. Y aunque no necesariamente pues signifique una crisis ya de default estructural, sí implica unas responsabilidades importantes hacia el futuro y es lo que a uno le preocupa, porque si miramos el frente de deuda interna, que es el gobierno, pues básicamente su mayor porcentaje, principalmente con inversionistas nacionales, perdón, mediante el instrumento de los TES, pues sí preocupa
esa cifra de la prima de riesgo de los 12,5 y el mensaje que se da al inversionista extranjero y demás, y es que nos podemos endeudar comprometiendo el futuro a unas tasas que digamos que están un poco lejos de lo que debería ser en términos de productividad y riesgo país. Entonces es un tema preocupante cómo se empeña y ese endeudamiento cómo se empeña el futuro, porque para los gobiernos que vienen eso va a ser una tarea pues titánica y eso ha sido una muy mala gestión, como bien lo decía Nelson. El riesgo principal de la deuda interna es que el Estado compite pues por el dinero disponible en la economía y miren este decreto lo que está pasando. Pues porque pues este gobierno, mira, necesita, ¿qué mensaje está dando? Que necesita financiarse mucho pues que quiere absorber recursos que de otra manera, en definitiva, y en el coste de oportunidad irían a dónde? Al privado, a empresas, a vivienda y a emprendimiento. Y desafortunadamente cuando se recoge esa liquidez, pues el mensaje es estamos en esa crisis, pero está siendo impulsada por ese intervencionismo excesivo. Entonces esto puede que generar pues para el privado pues unas tasas de interés altas, que lo veníamos hablando, y pues frenar una inversión privada directa, ¿no? Que es la que nos interesa. Además, pues esta mayor deuda interna pues implica una parte creciente de ese presupuesto nacional de que hablan ahorita, pues se destina a pagar intereses. Entonces, pues crecemos para pagar intereses, no. Y la deuda externa, pues también tiene un tema grave, pues porque genera una vulnerabilidad frente al entorno internacional, ¿no? Entonces, el problema no es la deuda en sí misma. Porque ya está revelado que está ahí, que hay que gestionarla para para la siguiente administración, sino que los países se endeudan para invertir y crecer. El verdadero riesgo aparece es cuando la economía no crece al ritmo necesario para sostener esa deuda y condensando un poco lo que mencionaba Nelson, pues el tema aquí es entonces que más allá de poner el foco sobre la emisión de TES, poner el foco sobre el porcentaje de la deuda, el problema o el desafío estructural de este país tiene que ver con el aumento de la productividad, el fortalecimiento de la economía y generar un crecimiento sostenible. Y ninguna de estas medidas lo está permitiendo, más parece ser que es una excusa para tomar recursos de todo lado. Entonces ya solo falta que metan el dinero en DMG, pues no sé. Hágale que Siete, estamos de... 7 de la mañana, 52 minutos. El flujo de caja distribuible por título de PEI en el cuarto trimestre de 2025 alcanzó los 2.003 pesos, con un incremento del 71,49% frente al mismo periodo del año anterior, pues incluye una distribución extraordinaria derivada del proceso de desinversión. Adicionalmente, la gestión del portafolio de deuda y los resultados de la emisión de títulos participativos de PEI permitieron alcanzar una reducción de 70.984 millones de pesos en el gasto financiero neto de 2025, esto en comparación con el 2024. Y a las 7 de la mañana, 53 minutos, antes de darle paso a don Edgar Leyton, que ya lo veo ahí listo, les contamos el pronóstico de primera página para el comportamiento que se proyecta del dólar hoy, según el asesor en el área cambiaria Mauricio Zúñiga. El comportamiento mínimo esperado del dólar es de 3.640 pesos y una cotización máxima de 3.690 pesos, con una volatilidad estimada entonces de 50 pesos. Esto ante la espera de la petición de subsidios por desempleo, de este dato que se da a conocer en Estados Unidos y que podría tener entonces una incidencia aquí en la apertura del dólar. 7:53, ahora sí, don Edgar Leyton, vamos a conocer cómo se ha comportado el mercado bursátil en Colombia en las últimas horas. En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. Héctor, Kiara, muy buenos días. Pues efectivamente en la más reciente jornada bursátil local, el índice MSCI Colcap recortó 1,75%, 2.375,82 unidades. Montos ya se están aplanando un poco, pero están relativamente bonitos. Con la acción de preferencial CIBE se movieron 38.000 millones de pesos, con preferencial Grupo Sura 35.000 millones de pesos, igual que con Ecopetrol 35.000 millones de pesos, CIBES 31.000 millones de pesos y Semargos 25.600 millones de pesos. Al alza, Grupo Bolívar avanzó 3,29%, 95.960 pesos. Mineros, 3,26% subió la acción a 19.620 pesos. Y Preferencial da Vivienda Group, ojo porque son dos las acciones de la vivienda. Preferencial da Vivienda Group avanzó 2,04%, 31.000 pesos. En negativo, Semargos
7,97% descendió este título a 12.700 pesos. Grupo Sura restó 6,61%, 57.900 pesos. Y Nutresa disminuyó 5,96% a 300.000 pesos, que es el valor al cual se han estado haciendo las ofertas públicas de adquisición. Mercado global colombiano, que estamos muy pendientes en la primera página. Amazon movió 3.000 millones de pesos y Nvidia 2.000 millones de pesos. De ahí para abajo, menos de 1.800 millones de pesos. Son las 7:55 de la mañana. Gracias, don Edgar. Oiga, ¿dónde anda? ¿Club de Banqueros? Club de Banqueros, sector Mario, hay un evento de índice de liquidez del mercado que va a ser como un nuevo producto que va a lanzar el autorregulador del mercado de valores, sector. Y pues estamos muy pendientes acá de qué consiste esta nueva medición, que es importante también para el mercado. Se presupone que la rueda de prensa empieza en unos 5 minutos. Y me escriben por aquí, admiradoras, ¿tiene nuevo look? Está como muy mono, don Edgar. Son las luces. Oiga, Con iluminaciones. Con iluminaciones. Pero el mismo reacciona Edgar, ¿no? El otro Edgar, ¿sí son los rayitos? ¿Sí son los rayitos? Don Edgar, su comentario a esta hora. La nueva cara de las acciones en Colombia. Como diría el mismo, bonito, bonito. Bonito los rayitos. Bonito el monstruo. Bonito. Bueno, ahí está. Edgar, ¿algún comentario? Fuera de el de Edgar Layton. Sí. No. Sí que, ojo que lo de Sura tuvo que ver con el tema de el rebalanceo internacional. Las acciones ordinarias y preferenciales del Grupo Sura fueron excluidas del índice MSCI Global Small Cap. Entonces, una decisión técnica que fue importante. Y sobre todo importante porque pues hubo muchos asustadillos ahí que pues no entendieron como el tema de rebalanceo, y sobre todo que da como un mensaje de que aquí es importante siempre analizar de cierta forma cuál es el valor real de las empresas y qué es lo que está diciendo el mercado. Entonces es un momento crucial para nosotros, o sea, los que somos entusiastas un poco de la inversión y no de la especulación, porque ya están saliendo resultados empresariales, y eso es muy importante el mensaje, porque a pesar de que el mercado accionario haya subido pues en este mes cerca de entre un 14 y 16% en lo que lleva estos meses, pues lo que refleja es un mejor ánimo de esos inversionistas después de un periodo largo pues de incertidumbre en el sentido de cuánto iba a subir la bolsa de Colombia, pero cuánto va a subir, esas perspectivas no deben ser una decisión, un criterio de decisión para meterse en todo. Entonces es un momento muy importante. Debemos volver a lo esencial en estos meses, y son resultados empresariales que básicamente se condensan en ratios de rentabilidad, los endeudamientos, crecimiento de ingresos y valoración por flujo de cajas de contadas, que son muy tradicionales. Pero si ahora se quiere dar un tip más importante, es que las inversiones en este momento para mí se convierten en casi un trabajo periodístico de competitividad, porque hay que estar olfateando como un sabueso realmente el negocio que a usted le gusta, o cuáles de las empresas están por debajo descontando un valor, que hay por lo menos 5 o 6 empresas que están muy interesantes y que van a pasar cosas en términos de cómo el negocio va a funcionar, entendiendo cómo gana dinero esa empresa, y no solamente pues mirando una cifra que sube y baja en una pantalla. Entonces, porque al final pues cuando uno compra una acción, pues no compra un gráfico, sino compra un negocio, y aparece una herramienta cada vez más importante, que es ese foresight, esa perspectiva, donde tenemos que revisar básicamente cuáles son las innovaciones en esos informes de gestión que están realizando, por ejemplo, empresas como Nutresa, que va a pasar, por ejemplo, con la tecnología de excavación en Ecopetrol. Entonces, a usted le gusta, bien, le gusta el índice que esté subiendo, bien, pero es el momento de cambiar a lo básico, y es el momento de, vuelvo y lo repito, estudiar como un sabueso cuál es la estructura cultural de la empresa, y mirar si por ahí puede haber algo importante, porque así como hay unas 5 que pueden estar subvaloradas, hay por ahí también unas 4 o 5 que nos pueden dar un sorpreso y pueden corregir en el orden de un 20%.
Son las 8 de la mañana en punto, breve pausa y ya seguimos. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Bueno, pues 8 de la mañana. Ah, venga, es que estaba viendo esto y ya que vi el reporte de Edgar Layton y todo. Es que, bueno, insisto en un tema que sucede. Hay una acción que ha caído en los últimos 6 meses, 35-58%, después de que se reveló un reporte en Estados Unidos muy llamativo sobre las relaciones de la empresa con el cartel de Sinaloa, nada menos. Ha caído en el último año 28.73 y en lo corrido del año pues se ha subido un poquito, 0.90 porque tuvo una recuperación curiosa. ¿Ayer fue qué? ¿Antier fue? Hoy es jueves. Jueves 12 y el antes miércoles, de ayer entonces fue... miércoles. El miércoles, o sea, ayer. ayer. Y el martes sucedió una cosa curiosa. Va a haber, se nota, porque es que eso suele ocurrir en ciertos momentos, vienen impulsos a la acción, ¿no? Impulsos mediáticos, ¿no? Entonces apareció una entrevista curiosa con el jefe financiero de Tecnoglass y la acción subió sobre unos supuestos de que le va a ir bien este año, o sea. Sí, lo que yo he visto de Tecnoglass en solo los últimos años es que cada titular de sus reportes es nuevo récord, ¿no? Entonces es una empresa que no hace sino marca récords y lo que he visto en los análisis y esto que se hacen en Estados Unidos sobre el comportamiento de la compañía, especialmente por un mercado inmobiliario que está pacato en Estados Unidos, que tiene algunas cifras preocupantes. En Miami, por ejemplo, el lío de precios y de hipotecas está bastante complicado. Pues entonces se hizo una entrevista, se hizo una publicación para jalarla y le echaron, ¿usted sabe lo que es un fuelle? ¿De acuerdo? Un fuelle para avivar el fuego. Sí, le dicen inflamil, le decimos nosotros, en el mundo en el bajo mundo. En el bajo mundo le decimos inflamil. Entonces la inflamiliaron y ayer la empresa no aguantó y volvió y se fue para los $51. Entonces, pero que se note, ¿no? Que se note porque ya ha habido 3 inflamiles en los cuales salieron los señores Daes a vender sus acciones a buen precio, ¿no? $88, hoy está en 50, ¿no? Entonces, ¿quiénes están perdiendo, no? Los que se quedaron. No los que, bueno, pues ahí están echándole inflamil otra vez a la compañía. Vamos a ver en qué va a terminar, pero ya tenemos la lupa y ojalá el bar de la SEC, que nada que funciona, eche una chequeadita, ¿no? Si está como el árbitro de anoche para mirar el bar, muy complicado. Bueno, Edgar Layton, su resumen de noticias. Don Héctor, pues sí, le cuento muy corto. Grupo Nutresa celebrará asamblea ordinaria 16 de marzo en Medellín. Todos los detalles, primerapagina.com.co. Fondo de Inversión Colectiva BTG Pacto al Crédito realizó un pago de 7.600 millones de pesos en ventana de liquidez de enero. Sura Investment identificó un equilibrio en el mercado laboral estadounidense y mantiene perspectiva de renta variable. Entre tanto, Cementos Argos ejecutó 401 proyectos sociales en 2025 con un impacto de más de 1 millón de beneficiarios. Si nos metimos en otro tema de la DIAN, porque pues empiezan a haber conceptos por la temporada de impuestos y la DIAN en un reciente documento, un concepto estableció que el subsidio del programa Colombia Mayor no está grabado con el impuesto sobre la renta. Además, la DIAN explicó también en otro documento que los requisitos para la devolución del IVA pagado en compras de vehículos eléctricos e híbridos y no sé si me pueda yo meter una editorial personal de otro tema personal.
Hágale, No, monito. Héctor, es que nada. Muy bien, muchas gracias. Oiga, nada más confiscatorio que una operación de una venta de un inmueble en Colombia. Además es demoradísimo. Cuando usted ve los reportes de la OCDE, pues por algo Colombia está tan abajo por las demoras en todo. Pero bueno, le cuento. Tuve una operación personal de una venta de un inmueble y muy bien, gracias a Bevillas, solo demoró o archivó el proceso o lo dejó en un escritorio, no archivó, más o menos unos 3 meses, no se movió nada. Hasta el 18 de diciembre mandaron los documentos después de 4 meses a una notaría 18 para que se sepa, la notaría 18 también engavetó el proceso hasta el 16 de enero y se fue el proceso a Registro y Notariado del Norte, que también lo tiene engavetado, un proceso que fácilmente debería demorar 1 mes, 2 meses. En Colombia se demora 6 meses o más, y entre ellos los bancos que no ayudan y se quejan porque los neobancos les están quitando gente. Pues imagínense, 4 meses engavetado un proceso en Avevilla, Sector. Entonces, esa es mi corto editorial, 8 y 6 de la mañana. Gracias, Héctor. Buenísimo. Oiga, la notaría 18 todavía queda en la 13,27. Sí, señor. Muy mal servicio. Un Bueno, mes completo, Héctor, engavetado, un proceso. aprovecho para Y contarle la anécdota. supernotariado no sirve para nada. Bueno, aprovecho para contarle anécdota. Fue la notaría donde hizo todas sus ordalías, todos los documentos de el Grupo Gran Colombiano. Entonces, 13,27, ahí aparecía don Jaime Miquelsen Uribe y todo su séquito, firmando escrituras, haciendo operaciones, transacciones, creación de empresas. Así se tomaron 140 empresas del país. Ahí, notaría 18. Esa fue ¿por qué la conozco? Porque me tocó a mí esa investigación cuando estaba en El Espectador. Ahí hay un librito que se llama El Águila. Muchos documenticos están ahí y salieron de esa notaría. Precisamente ahí, cuando uno le tocaba, porque ahora es digital el asunto, pero a mí me tocaba ir a ver libros uno a uno. Y curiosamente, años después, 1986, me resultó que fui a ver, porque denuncié el caso de la caja vocacional, Monseñor Abraham Gaitán Maecha, si ustedes se acuerdan, que ha sido la pirámide, la única pirámide del clero que hubo en Colombia, que destapé ese pequeño detallito en El Espectador. Y me fijé que quedaba la oficina en lo que es hoy la oficina de pasaportes de la Cancillería, ahí en el Parque Central Bavaria. Entonces, cuando veo abajo, notaría 18, pues voy y pregunto, sí, aquí radican todos los documentos. Toda la historia de la caja vocacional la saqué de una notaría, eran documentos públicos. No la vigilaba nadie, porque como era del clero, aquí no se le podía meter mano, nadie les metía mano, y obligué a que la Superintendencia de Sociedades, el Ministerio de Justicia, todos le metieran mano a esto, porque fue la primera tumbada a los feligreses, ¿no? Entre las muchas otras que le ha hecho la Iglesia Católica. Bueno, esa fue. Cuento la anécdota que le sirva, notaría 18. Bueno, gracias, don Edgar Leighton. Contada su asunto, y sí, estos. En cambio, vaya usted a tumbarse una casa o un apartamento y eso se lo hacen en 5 minutos, ¿no? Eso sí, rapidito. Y ahí sí el banco se mueve, pero son 4 meses y con Eso. están asustados con Nubank, sin que yo apoye a Nubank. Bueno, y saludos al presidente del Banco Avevillas, que es muy amigo nuestro. Muy amigo nuestro. Sí, don Rolando Lozano, el otro monito. No, ya se le cayó el monito, se le cayó el moñito. Don Rolando Lozano, hágale con su noticia. Tiene noticia de Urbacer, vi una revelación esta mañana, una compañía que presta servicios públicos en Colombia muy grande, que es filial de una española, vendida, ¿no? Sí, ampliando lo que emitió Primera Página más temprano. Pues hubo un relevo de dueños en esta compañía Urbacer. Los periodistas o los analistas tasan esta transacción en unos 5.000 millones de dólares, pero por parte de la compañía no hubo sino el anuncio del cambio de dueños, que son los fondos Blackstone y
Equity, Equity. perdón, mi inglés, le compraron Es que nuestro boyaco es muy complicado. la participación, que son fondos muy grandes a nivel mundial o gestionan muchos activos a nivel mundial, superiores a 50.000 millones de dólares, le compraron la participación a Platinum Equity, pues otro fondo de capital que estuvo unos años ahí en esta compañía Urbacer española que tiene presencia pues en Latinoamérica y en Colombia, pues opera cerca de 10 rellenos sanitarios en municipios colombianos, por ejemplo, en Suacha, Cundinamarca, es el operador de aseo, y en otras ciudades de la costa norte colombiana, pues tiene una importante presencia en el sector de saneamiento. También le cuento que para seguir con España y otra empresa de origen francés que tiene alta presencia en Colombia, que es Sanofi, la farmacéutica anunció el nombramiento de la española Belén Jarijo como su nueva CEO a nivel mundial. Ella se había retirado hace 15 años pues precisamente de Sanofi, estaba como presidente de la otra farmacéutica Merck y pues fue nombrada ya a partir de abril como la nueva presidenta de Sanofi, una multinacional que vende cerca de 50.000 millones de dólares al año. Bueno, gracias, don Rolando. Aquí seguimos esperando el dólar. No hemos podido cerrar el programa hoy porque nada. ¿Qué iba a comentar, Rolando? La notaría en la cual hablamos también es muy cerca ahí a nuestro emblemático edificio Bavaria, el antiguo edificio Bavaria, y ahí también se sentaban los grandes negocios del Grupo Sí. Santo Domingo de esa notaría. Así es. También era de Tran. Y a media cuadrita, el búnker del Grupo Gran Colombiano, donde se destapó toda la hediondez del búnker, ahí quedaba en el edificio San Martín, que queda a 2 cuadritas. Entonces, ese era el verdadero Wall Street, creo yo, era el centro financiero en los años 70 y 80, donde, bueno, pues, es que hasta la Superintendencia de Valores era ahí en el edificio de vivienda de la 34, 32, 30, bueno, a media cuadra del edificio San Martín. Bueno, ahí, por ahí era donde yo me movía cuando era joven y bello, sobre todo lo de bello, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué más? ¿Nada de Laura. dólar? No, Ah, nada de Laura. dólar, pero Laura está Laura, esperando. Gabriel, hágale que acaba de salir una noticia que nosotros hemos movido mucho, ¿no? De el alacrán, la debemos estar haciendo sobre la mina del alacrán, que es muy clave en Puerto Libertador, Córdoba, donde las comunidades piden que se respalde el proyecto, pero los chinos le están teniendo como ojeriza y yo he visto como gente con muy mala cara, incluso vigilando la compañía. Eso es de un personaje que nosotros hemos denunciado mucho, ¿no? Bob el tóxico, ¿no? En Estados Unidos tuvo un derrame de mercurio el impresionante, lo sancionaron, lo multaron y todo, y aquí está en Colombia, Bob el tóxico. ¿Cómo es que se llama Bob el tóxico? Laura. Laura tiene el micrófono cerrado. Parece que tenemos allí problemas con Laura. Tenemos problemitas. Bueno, yo creí que, bueno, quería darle ahí. Es que acaba de salir una carta de las comunidades de Córdoba, precisamente pidiendo que se ayude a se ayude a hacer lo de siempre, ¿no? El ANLA aplazando estudios de viabilidad y todas estas cosas. El señor se llama, aquí lo tengo, por aquí lo tengo, el dueño de Córdoba Minerals, el proyecto Alacrán, y esto es se me perdió, Bob el tóxico, aquí está. En Puerto Libertador, Córdoba, Robert Friedland, aquí tengo la fotica, le dicen Bob el tóxico y le dicen que el malacarado o algo así porque tiene una carita bastante llamativa, pero ese personaje es dueño de la mina del Alacrán en Córdoba y no salió el dólar. Aquí estoy alargando, bueno, alargué hasta las 8:14. ¿Qué teníamos previsto de dólar para hoy?
TRM y segundo, nuestra previsión. Sí, señor, mire, el pronóstico del dólar hoy en Colombia era de 3.640, es de 3.640 pesos como mínimo y 3.690 pesos como máximo, según el pronóstico que ha hecho para Primera Página el asesor en el área cambiaria Mauricio Zúñiga. ¿Y TRM? La tasa representativa del mercado para hoy es de 3.671 pesos. Ahí acaba de llegar un mensaje. Ya abrió, Sí, ya abrió eso, dólar. acaba de abrir, se salvó el dólar de... Hagámosle. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Apertura del dólar en Colombia este jueves, 3.664 pesos, sube apenas 99 centavos frente al cierre del miércoles que fue de 3.664 cerrados. Pues ahí está, Ahí hecha la estamos. tarea. Sí, señor, nos vamos agradeciendo a nuestros analistas que nos acompañaron en esta emisión, Diego Palencia, Edgar Álvarez y Nelson Vera. Anotación final. Dígame. Don Abelardo presentó 5 millones de firmas a la registraduría, ¿no? Solo el 38% resultó válido. Vale, o sea, ahí da una idea de el personaje en el que se van a meter muchos que están aplaudiendo por salir de el encarte en que andamos. Miren el encarte que se van a meter, que ese sí es grave y peligroso. Y segundo, ahí lo dicen, mire, aquí lo dice, ¿cómo dice la revista El Pacto? Lo irónico es que mientras De la Espriella impulsa su discurso moralizante y casi puritano, su pasado profesional, jurídico y familiar revela una trayectoria profundamente contradictoria. Héctor Abad lo retrata con precisión quirúrgica, un abogado que quiere posar de cruzado contra la corrupción mientras ejerció como defensor de estafadores, operadores financieros turbios y un entramado de personajes que han causado un daño monumental en este país. Y lo que viene, ¿no? Hoy bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y la presentación de quien les habla, Kiara Severiche. Feliz jueves para todos.